en Morelia, Michoacán, del 2017. Ha realizado viajes misioneros a Cuba en los años pasados. También es licenciada en educación preescolar. Se encuentra trabajando allí en su estado. Y actualmente realiza los ministerios de enseñanza bíblica dominical. También el Ministerio de Siembra de Iglesia en Misión Infantil Las 99 en Chilchota, Michoacán. Y es la actual presidenta de la Unión Nacional Bautista de Jóvenes de México desde el 2019 hasta el 2021. Y se encuentra cursando en el Centro de Estudios de Ministerio Juvenil el diplomado en Ministerio Juvenil, y se encuentra ella en el 9º módulo, que está a punto de finalizar. Y también ha recibido capacitación en el Ministerio Ready, Set, Go por el Ministerio CICAS del 2016. Le damos la bienvenida a Carolina, que se encuentra con nosotros, y ella es la que nos va a estar dando el mensaje el día de hoy. Si gustas pasar para orar por ti. Te damos gracias, Dios, en esta mañana por permitirnos reunirnos nuevamente, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu amor, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, en el cual podemos aprender cosas nuevas, Señor, y también podemos escuchar acerca de ti, Padre. Gracias por la vida de Carolina, Señor. Gracias por su ministerio. Gracias por todo lo que hace, Señor, para el avance y expansión del Evangelio, Señor, en el lugar en el que se encuentra, Señor, y también como presidenta nacional de los jóvenes aquí en México. Te pedimos, Dios, que tú le des sabiduría, Señor, y entendimiento en esta mañana, y asimismo, Padre, tú sigas guiando su ministerio. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Gracias. Voy a pedirles a 4 chicos que me puedan ayudar a repartir un detallito que les traje. Van a abrirlo y le van a dar uno a cada quien. 4 chicos que puedan ayudarme, por favor. Aquí tenemos uno. El que reparte se queda con la mayor parte, así es de que... Me falta uno. Asegúrense de que todos tengan un chocolate en su mano, por favor. Cuando tengan el chocolate, por favor, no se lo coman, no todavía. Guárdenlo por un momento en su mano, por favor. Muy bien, ¿alguien falta de chocolate? ¿Alguien falta? ¿Ya todos tienen? Bien, su chocolate tiene un color, ¿verdad? Voy a pedirte que si ya tienes tu chocolate, te pongas de pie, tomes tus cosas y busques a los que tienen el chocolate del mismo color y te sientes con ellos, por favor. Den la vuelta. Muy bien. ¿Qué equipo ya está en su lugar con todos los que tienen el chocolate del mismo color? ¿Qué equipo ya está? ¿De qué color? Ya están. Equipo naranja. Verde también. Muy bien. Naranja y verde ya están listos. Siéntense, por favor, con su equipo. Siéntense con su equipo. Bien, siéntense con su equipo. Por aquí hay un equipo que no está sentado. Por favor, ubíquense juntos con su equipo, por favor. Bien,
esto es ministerio juvenil. Ministerio juvenil implica que te levantes de tu lugar, que tomes tus cosas y que vayas. Cuando como cristianos comprendemos la gran tarea que el Señor nos ha dejado, ir y hacer discípulos, no vamos a poder vivir en una comodidad. Llegar a un lugar, sentarme tranquilamente. Me voy a tener que levantar, voy a tener que tomar mis cosas, y esas cosas entendámosla como todas las herramientas que Dios ya nos ha puesto en las manos. Las vamos a tener que tomar, vamos a tener que caminar y vamos a tener que ir a buscar ¿a quién? A los jóvenes que están dentro de nuestras iglesias, aquellos que están fuera, aquellos que necesitan de Cristo. ¿Quién de los que está aquí estará dispuesto a salir de su comodidad, a salir de su lugar, a ir y cumplir con esta gran tarea que Dios nos ha dejado? Cuando como iglesia comprendemos la gran tarea que el Señor nos ha dejado, vamos a atrevernos a hacer lo que ahorita hicieron. Levantarnos, ¿qué más? Tomar nuestras cosas, tomar esos dones, esos talentos, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a ir. Eso es ministerio juvenil, es cumplir con el mandato que nuestro Señor Jesús nos dejó, enfocado en los jóvenes. Y vamos a examinar la palabra de Dios. Durante este tiempo te voy a compartir dos partes. La primera tiene que ver con una reflexión bíblica y la segunda tiene que ver con lo que la Unión Nacional Bautista de Jóvenes México está haciendo. Voy a pedirte que busques en tu Biblia el libro de Josué, capítulo 24. Vamos a meditar un momento sobre el siguiente tema. El llamado no permite que su generación se pierda. Y entendamos el llamado como esa carga que el Señor nos pone en el corazón por las almas que no conocen de Cristo. Entonces, si tú estás aquí y has sido llamado por Dios para ir y cumplir ese gran mandato que el Señor nos dejó, entonces tú no debes permitir que tu generación se pierda. Mantengan ahí en sus Biblias Josué capítulo 23, vamos a estar entre el 23 y el 24. Y mientras vamos a observar las imágenes siguientes de esta diapositiva y vamos a recordar un poquito la historia. Si recordamos a Abraham, un hombre que Dios usó, después a través de Jacob, Dios conforma a su pueblo, Israel. El pueblo de Israel llega a un lugar donde es esclavizado. Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de Israel, y cuando les libera, tienen un tiempo en el desierto. En el desierto, Dios les da a Moisés en el monte Sinaí, le da los 10 mandamientos, baja Moisés y le pide al pueblo que sigan ese mandato, esas leyes, esas reglas que Dios les había dado al pueblo, se las presenta, y bueno, el pueblo sigue caminando rumbo a la tierra prometida. Cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés muere y resurge ese nuevo Moisés que algunos le llaman. Pero el pueblo de Israel está listo para entrar a la tierra prometida, y Dios levanta a un siervo suyo llamado Josué. Siguiente imagen. Sí, bueno, creí que estaba. Bien, ahí está esa imagen que fue la que ya ahorita les compartí. Y bueno, sigo con la imagen de la siguiente diapositiva. Aquí surge Josué, y Josué, Dios le usa para entrar a la tierra prometida, conquistarla. Hay batallas que surgen en esta conquista del pueblo, de la tierra prometida, y también Dios permite a Josué que él divida la tierra prometida en 12 para que pudiera ser esta tierra, para que pudieran seguir conquistándola. Y cuando Josué muere, él extiende una exhortación, pero también extiende un discurso, que es lo que podemos ver aquí en la palabra de Dios, en Josué capítulo 23 y capítulo 24. En el capítulo 23 podemos ver cómo Josué exhorta al pueblo a
reconocer que toda batalla que ya habían tenido, que Dios les había permitido vivir, no había sido ganada por sus fuerzas o por sus méritos, sino que toda batalla ganada había sido por el poder y la fuerza y la fortaleza de Dios. Josué reconoce que Dios había peleado sus batallas y que a través de Dios habían podido llegar a la tierra prometida. Finalmente Josué se despide. Ahí podemos ver en Josué 24 el discurso de despedida, y es impresionante leerlo porque nos damos cuenta que Josué les hace una invitación al pueblo de Dios. Les da esa invitación de que sigan lo que Dios les había mandado. Y podemos ver ahí en el versículo 20, lo voy a leer. Síganme también ahí con su vista. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Aquí Josué les presenta qué iba a pasar si el pueblo no servía a ese Dios real. ¿Y qué le responde el pueblo? Si me pueden decir en el versículo 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y en el 17, como hace un momento les compartía, en el versículo 17, Josué les recuerda, dice, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Ahí reconoce Josué que Dios es quien ha tenido cuidado de ellos. Y cuando les dice lo que puede suceder si no les sirven, el pueblo ¿cómo responde? A Jehová serviremos. Posteriormente pasa algo muy triste. Josué muere. Y dentro de la muerte de Josué, podemos ver ahí ahora sí el texto clave de este momento, si puede devolverla a la primera. Es Jueces capítulo 2, versículo 10. Les invito a que lo busquen y podamos leerlo juntos. Jueces capítulo 2, versículo 10. ¿Lo tienen? Muy bien, lo leemos juntos, dice así. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Sucede que aquella generación que había caminado por el desierto, que habían experimentado todo lo que Dios había hecho por ellos, dándoles victorias, muere. Y viene una generación que pudiera decirse que fue la primera generación que nació ya en la tierra prometida. Y esta generación le pasa algo. ¿Qué le sucede a esta generación? Dice, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El llamado no permite que su generación se pierda. ¿Conoces tú a alguien que teniendo cerca el evangelio se ha perdido? ¿Has pensado alguna vez en alguna generación perdida de tu iglesia? Regularmente nos vamos a pensar en los jóvenes, ¿verdad? Bien, vamos a examinar 3 puntos como aplicación en la siguiente diapositiva de este contexto del cual estamos hablando, de lo que sucede aquí en el pueblo de Israel. Punto número 1, necesitamos invertir nuestra vida. Punto número 2, necesitamos conocer las generaciones actuales, estudiar. Punto número 3, necesitamos reconocer que el ministerio nos va a moldear a cada uno de los que aceptemos ese llamado. Y punto número 1, invirtamos nuestra vida recordando a esta generación lo que Dios ha hecho. ¿Y qué es invertir? No va a ser un año, no van a ser 2, va a ser nuestra vida entera.
invertirla, porque, como decía en un inicio, hemos entendido el gran mandato, la gran tarea que Dios nos ha dejado, que es ir y hacer discípulos. Y para ser discípulos no nos va a llevar cosa de un año. Si yo hablo de discipular a jóvenes, no va a ser cosa de un año. Puede ser 2, 5, puede ser 10, puede ser toda tu vida. Guiarlos durante cada etapa de sus vidas. Invertir nuestra vida es aceptar esa gran comisión. Y recordando el llamado que el Señor hizo a Gedeón, busquemos Jueces, capítulo 6, versículo 25. Dentro de los jueces hay un orden que se le dan, jueces que fueron buenos, malos y muy malos. Dentro de los buenos aparece Gedeón. Y Gedeón, Dios le dice lo que tiene que hacer. En Jueces 6:25, Dios le dice que derribe el altar a Baal. Y esto me habla de idolatría. Esto me habla de que a veces, como personas, cristianos, o enfocándonos en los jóvenes, existe el poner otra cosa en el lugar que solamente pertenece a Dios. Dios le pide a Gedeón que derribe sus altares, le pide que acabe con la idolatría, que sería el punto A de las dos cosas que le pide que recuerde a esa generación. Y el punto B, en Jueces 6:26, le pide que edifiquen altar a Dios verdadero. Y esto me habla de una relación personal con Dios. Entonces son dos cosas las que Gedeón tiene como tarea. La primera, derribar los altares, quitar todo aquello que en la vida toma el primer lugar. Y punto número 2, edificar ese altar a Dios, que el pueblo de Israel tuviera esa relación con Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que recordar a esta generación? Hay muchas cosas a nuestro alrededor que han ocupado el lugar que solamente a Dios pertenece. Y el lugar que le pertenece a Dios es el primero. ¿Cuántas cosas hemos puesto ahí? El estudio, los amigos, a veces incluso pudiera ser hasta el ministerio, ¿no? Para los que ya estamos acá entrados en el ministerio. Pero ese lugar solamente le pertenece a Dios. Y eso es algo que nosotros, que Dios nos permite servirle, podemos recordar al pueblo, podemos recordar a los jóvenes, darle ese primer lugar a Dios, en primer lugar. Y como segundo punto, que edifiquen ese altar, que edifiquen su relación con Dios. ¿Cuántos jóvenes en México están tomando su Biblia y la están leyendo? ¿Cuántos jóvenes en México están teniendo su tiempo con Dios, orando, teniendo un momento con Él? Pasemos al punto número 2. Las generaciones actuales. Antes las generaciones cambiaban cada 30 años, ahora cada 2 años, cada 6 meses, ¿verdad? Y esto entendiendo generación como aquel grupo de personas que tienen en común ciertas características, incluso cierto rango de años de nacimiento. Las generaciones actuales, como cristianos, como jóvenes, como siervos de Dios, necesitamos estudiarlas. ¿Por qué? Porque hay un mensaje que transmitir, porque hay estas principales 2 cosas que recordar y aún muchas cosas más que recordar que Dios ha hecho. Necesitamos discipular a las nuevas generaciones. Necesitamos entender también los tiempos. Busquemos Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Les pido que todos busquemos esta cita para leerla juntos. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. ¿Lo tienen? Bien, lo leemos. Dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. No vamos a entrar en el contexto histórico. Simplemente vamos a resaltar las características que tenían los hijos de Isaacar.
pueden detectarlas, son 3. Eran entendidos de los tiempos, o sea, entendían que el tiempo no era el mismo de hace 10 años, sino que entendían en qué tiempo Dios les había llamado a liderar. Es la primera parte, y esto pues me habla de estudiar, me habla de meterme a la Biblia, siempre mi sustento principal, pero también me habla de poder conocer otras fuentes de lo que está pasando a mi alrededor, de conocer la cultura, la subcultura, las generaciones, qué están pensando, qué les están bombardeando, en qué están dedicando su tiempo. Como punto número 2, dice que sabían lo que Israel debía hacer, y esto me habla de visión, saber hacia dónde voy. Todo ministerio juvenil debe tener una visión, y aprendemos, ¿verdad?, en el diplomado, escribe la visión. ¿Cómo voy a guiar un ministerio si no sé lo que tengo que hacer? Necesito saber qué tengo que hacer, y eso pues tiene que ver que el líder tenga una intimidad con Dios, tiene que ver que el siervo que Dios le ha dado esta carga por los jóvenes se meta con Dios a orar, a leer su palabra y a entender lo que Dios quiere que hagamos, como aquí, esa segunda característica, sabían lo que Israel debía hacer. Y después la tercera dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, o sea que no podemos trabajar solos, necesitamos de esos hermanos, pero no solamente de tener a los hermanos, sino que esos hermanos o esos jóvenes o ese equipo debe seguir la visión. Dice aquí, cuyo dicho, seguían todos. Esta parte es importante. En una iglesia, en un ministerio juvenil, es importante que todos caminen hacia el mismo rumbo. ¿Qué pasa cuando no caminan para el mismo lado? Pues no sabemos ni a dónde vamos a parar, ¿verdad? Cada quien da su esfuerzo y en vez de unirnos, cada uno trabaja y tal vez no se logre mucho. Porque cuando la iglesia o el ministerio juvenil trabaja como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, con Cristo a la cabeza, vamos a lograr nuestros objetivos, no los de Dios, los que Dios haya puesto en esa visión que Dios da a aquel que está enfrente, a aquel que Dios le ha permitido ser el presidente, ser el que guía, ser el siervo que está al frente de ese ministerio. Pasamos a ver los jóvenes de México, la siguiente diapositiva. Tenemos jóvenes en México, muchísimos jóvenes en México, pudiéramos decir que la mayor población ahorita es joven. Tenemos jóvenes dentro de nuestras iglesias, tenemos jóvenes fuera de nuestras iglesias y tenemos jóvenes que están dentro pero que están perdidos. Si hablo de los jóvenes que están dentro de la iglesia, a lo mejor son jóvenes activos que asisten. Si hablo de jóvenes fuera de la iglesia, hablo de aquellos jóvenes que no han sido alcanzados por el evangelio. Y sobre los que están dentro pero están perdidos, pues son ese grupo de jóvenes que no han todavía tenido un encuentro personal con el Señor, pero que ya conocen de la palabra de Dios. A este campo hemos sido llamados en Ministerio Juvenil. A los jóvenes que están en nuestras iglesias, que están fuera de la iglesia y que están dentro, pero que están perdidos. Punto número 1, ¿alguien lo recuerda? Se los digo. Invirtamos nuestra vida, ¿sale? Recordando a esta generación lo que Dios ha hecho. Vimos 2 puntos que hay que recordar. Punto número 2, las generaciones actuales. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Estudiar, capacitarnos, que pues nunca vamos a acabar, ¿verdad?, de aprenderlo todo, pero necesitamos actualizarnos y conocer que la generación X, Y, Z, Baby Boomers, que pues ya eso ya es un poco más antiguo, los millennials, conocer sus ideas, conocer sus gustos. Y bueno, vamos al punto número 3, el ministerio que moldea. Cuando tú decides servir a Dios, Dios te va a tomar como barro.
Y mientras recuerdas a otros lo que Dios ha hecho para que esta generación no se pierda, Dios te va a moldear a la imagen de Cristo, tenlo por seguro. Ahorita puedo recordar a un hermano fundador de mi iglesia, Adán Valdés. Él me decía hace años, en el ministerio tendrás que llorar, reír y cantar. Y bueno, creo que Dios me ha permitido ya pasar por los 3 momentos, pero ha sido maravilloso que más allá de lo que Dios pueda hacer a través de nosotros, Dios está haciendo algo en nosotros. Y Dios nos va a moldear a la imagen de Cristo. Dios va a transformar mi vida, mi mente y mi carácter. Hablábamos hace un momento con el hermano Roberto y decíamos que el campo misionero con los jóvenes es uno de los más difíciles, ¿verdad? Y tenemos que tratar con ellos, tenemos que amarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que ser muy pacientes para que en algún momento Dios a través de su Espíritu Santo les abra los ojos y den el siguiente paso que tal vez nosotros quisiéramos que ya entendiera, pero que ahí podemos reconocer que no va a ser nuestra obra, sino que va a ser la obra de Dios. Y bueno, ante todo esto me gustaría preguntarte a ti, ¿desde qué punto, ángulo o lugar vas a impactar a tu generación, a esa generación que ha sido llamado para que no se pierdan? ¿Qué vas a hacer tú? Puedes preguntarte, ¿qué voy a hacer yo? Porque pensar en la siguiente generación, no creo que haya alguien aquí que quiera que se pierda. Creo que todos estamos aquí porque queremos que esta generación entienda lo que Dios ha hecho y puedan poner a Dios en ese lugar que le corresponde, el primero, y puedan tener una relación personal con Él. Porque si todos los cristianos tenemos una relación personal con Dios, todo lo demás es añadidura. Incluso el ministerio para nosotros debe ser una añadidura. No debe ser nuestro principal objetivo el ministerio, sino mi tiempo con Dios, mi relación con Él. ¿Qué vas a hacer con todo lo que Dios te ha puesto en la mano? ¿Te vas a levantar y lo vas a tomar y vas a ir? Ministerio juvenil es invertir tu vida, tu espíritu, alma y mente en el discipulado de jóvenes. Es prepararte, estudiar y usar toda la creatividad, porque Dios nos ha dado una mente muy creativa para poder trabajar con jóvenes, para no caer en lo mismo de siempre, sino en innovar, crear, tomarles en cuenta, considerar todos aquellos dones y talentos que Dios les ha dado. Ministerio juvenil es lograr hacer entender el mensaje. El mensaje que vamos a llevarles es recordar lo que Dios ha hecho, que ya vimos la historia, y sobre todo es llevar el mensaje de Jesús. Es recordarles lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios? Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ministerio juvenil es responder al mandato id en Mateo 28. Y hay una frase que Dios me permitió escribir: los jóvenes de México son una fuerza para la iglesia local. Discipularlos es una inversión eterna. Es algo que vale la pena. Todo esfuerzo que estamos dando para que nuestros jóvenes, adolescentes, entiendan, recuerden lo que Dios ha hecho, pongan a Dios en primer lugar, reestructuren su relación con Él, le busquen, lean la Biblia, oren. Es algo que tiene que ver con la eternidad de esos jóvenes. Y ante la respuesta, ¿qué podrías decir? Hay llamados que sirven en sus iglesias como pastores guiando el rebaño, hay llamados en los seminarios e institutos como maestros o alumnos, hay llamados que han escrito libros para recordar a esta generación lo que Dios ha hecho. Hay compositores de himnos y cantos, hay quienes son rodilla y oran por aquellos que dirigen un ministerio. Hay quienes dirigen ministerios y emprenden nuevos proyectos. Hay quienes están trabajando arduamente y fielmente en una misión sembrando una iglesia. Hay quienes trabajan con ancianos, jóvenes, adultos o niños. Hay quienes establecen comedores para que la gente se acerque y escuche la palabra. Hay quienes sin temor entran en los barrios pandilleros y proclaman salvación.
Hay quienes han renunciado a su comodidad y familia y se han ido a otros países a compartir el evangelio. Hay quienes movilizan a la iglesia para sostener las misiones. Hay quienes apoyan a los más jóvenes y sus sueños, esos sueños que Dios va poniendo en sus corazones. Hay quienes están simplemente observándolo todo sin hacer nada. Hay quienes viven creyendo que con ir a la iglesia es más que suficiente, y eso me habla de una comodidad, como estaban al principio, ¿verdad? Yo no los conozco, bueno, es primera vez que estoy aquí, pero tal vez tendemos a sentarnos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque ahí estoy cómodo, porque ahí pues veo bien, porque me gustan las alturas, porque no me gustan. Pero servir a Dios tiene que ver, y en el área de ministerio juvenil, salir de esa comodidad y decidir desde qué punto yo voy a recordar a esta generación lo que Dios ha hecho. Queremos que la juventud mexicana conozca a Cristo. ¿Y a través de quién lo va a hacer? ¿Podría decir a través de mí? ¿Lo podrían decir? A través de mí. Amén. Bueno, la segunda parte que les voy a compartir tiene que ver con el ministerio, donde ahora Dios me permite servirle. Este ministerio se llama Unión Nacional Bautista de Jóvenes México. ¿Alguien ha escuchado de este ministerio? ¿Han asistido a alguna de las actividades? Ok, muy bien. Pues la Unión Nacional Bautista de Jóvenes México es un departamento auxiliar de la Convención Nacional Bautista de México. ¿Quiénes integran esta unión nacional? Todas las uniones bautistas locales pertenecientes a una iglesia que pertenezca a la Convención Nacional. ¿Alguien de ustedes, de los que están aquí, pertenece a una unión, local de su iglesia? Ok, muy bien. Pues todos esos jóvenes son parte de este trabajo. Y la unión nacional no es la mesa directiva, es algo que estamos trabajando ahora, porque mesa directiva es el grupo o el equipo de jóvenes que Dios ha llamado para servirle en ese ministerio, y pues es la Unión Nacional, todos los jóvenes que integran este ministerio. Reciban saludos de parte de los 5 chicos que son directivos de la mesa directiva. ¿Alguien sabe el nombre de alguno de ellos? Tabata, Sam Ortiz, Sara Galicia, Carla Vázquez y Andrés Rangel. Y tenemos a nuestros consejeros. Esta parte es importante, la experiencia de los adultos nos ayuda. Entonces, tenerles es una bendición. Nuestro hermano Guillermo Martínez y su esposa Gabriela hemos estado conformando. Y voy a presentarles un video. No tenemos la oportunidad de poderlo escuchar porque tiene un audio, pero voy a pedirles que lo observen y que puedan prestar mucha atención. Para esto les voy a pedir a 4 que se comprometan a poner mucha atención y a compartir lo que observen, ¿sale? La primera persona va a observar cuál es nuestra visión, ¿sale? La segunda persona va a observar cuál es nuestra misión. La tercera persona va a observar cuál es nuestro propósito como mesa directiva. Y la cuarta persona va a observar cuáles son las actividades que estamos proponiendo a los jóvenes de México para recordarles lo que Dios ha hecho, ¿sale? El primer valiente, alguien que quiera poner atención en la visión del ministerio. Hay premio, así es de que… ¿Algún valiente? Muy bien, ya tenemos acá. ¿Me podrán ayudar? Por ahí dejé unos termos, a pasarle un termo a ella. ¿Cuál es tu nombre? Iraíz. Muy bien, por favor, para Iraíz. El segundo valiente que quiera poner atención en la misión. Rápido, rápido, rápido. Acá tenemos. Por favor, pásenle otro termo. El tercer valiente en el propósito que tenemos como mesa directiva de la Unión Nacional. Lo tenemos acá. Y el cuarto valiente sobre las actividades que como Unión Nacional Bautista de Jóvenes México tendremos durante este año. El cuarto valiente, acá, ok,
Muy bien, vamos a ver este video y vamos a prestar mucha atención.
Recordamos también nuestro lema, Comunión Nacional, lealtad a Cristo. Y esa lealtad tiene que ver a sus principios, a eso que Dios ha hecho, a recordarlo, a no olvidarlo y a vivirlo. Y tiene que ver también con mantener lealtad entre nosotros como hermanos en unidad, poder trabajar juntos para su reino. Josué 24:14, que está en la porción bíblica que les compartí en un inicio. Lo leemos juntos, dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Es nuestra oración que los jóvenes de México podamos temer a Jehová, podamos servirle con integridad y podamos quitar todo aquello que hemos puesto en el lugar de Dios. Y algo que también vamos a estar fortaleciendo en los jóvenes son los hábitos. Ustedes tienen hábitos de estudio, deben tener muchos, ¿verdad? Pero hay hábitos que como cristianos hemos dejado y que hemos estado retomando, esas antiguas y clásicas disciplinas espirituales: el orar, el leer la palabra, el ayunar, el compartir a otros el evangelio. Todos estos hábitos, ahora que tuvimos la reunión con las mesas directivas, pudimos compartirles sobre la necesidad de inculcar hábitos a las nuevas generaciones e inculcar y fortalecer estos hábitos que tienen que ver con leer la Biblia, que tienen que ver con orar, que tienen que ver con sumergirnos en la palabra de Dios, en ayunar, en compartir también el evangelio, que son hábitos que a veces se nos han escapado, pero que son importantes rescatar en la juventud mexicana. Y bueno, rápidamente los 4 que tienen premio, que nos compartan. Comenzamos con la visión. ¿Cuál es la visión de la Unión Nacional? Esa parte entra en nuestro propósito, ¿sale? Nuestro propósito tiene que ver, ¿está bien? Sí, claro, está enfocado. ¿A quién le tocó el propósito? A ver, antes de sacar la visión, va, ¿nos puedes decir qué pudiste rescatar? Comunicar, edificar y fortalecer a las uniones de jóvenes del país. Ajá, aquí ya está más enfocadito. Nuestro propósito como mesa directiva es acompañar a las uniones locales para discipularles, para que ellos cumplan con su propósito, que es el discipulado con jóvenes, y estar ahí nosotros presentes en su crecimiento. Gracias. Retomamos la visión, ¿sale? Esta visión pues la tenemos escrita, incluso pues ahí la menciona, pero no tuvimos la oportunidad de tener el audio. Es ser una Unión Nacional Bautista de Jóvenes México, con jóvenes que se atreven a creer, vivir y compartir el evangelio, a poner a Dios en primer lugar, a ser y a ser discípulos, ¿sale? Yo sé que fue difícil porque no está el audio, ¿verdad? Yo creo que esa parte. Pero estamos orando para que Dios nos permita ver esos jóvenes que se atreven a poner a Dios en primer lugar, a creer, vivir, compartir el evangelio, a ser y a ser discípulos. Y bueno, vamos con nuestra misión. ¿Alguien la pudo rescatar? Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Y no solamente esa parte, sino que cada joven pueda cumplir con la gran comisión. Ese es nuestro reto mayor en esta misión que tenemos como Unión Nacional. Gracias. Gracias a los 3 chicos. Les damos un aplauso a los 3 que van. Gracias. Y por último, las actividades que estamos teniendo. ¿Puedes compartirnos? Fue el 4º campamento de mesa directiva, las participaciones en misiones bastante fuertes, que ya se mencionó Tarahumara, viajes a Cuba y ahorita en la participación en el proyecto. Lo de CONAGEVA. Muy bien. ¿Alguien sabe qué significa CONAGEVA?
Ok, muy bien. Eso es genial, escuchar que saben qué significa. Muy bien, esas son las actividades que tenemos, de las cuales pues les invitamos a ser parte de esto que está sucediendo en México. Y si me permiten, vamos a terminar haciendo una oración. Les invito a ponerse en pie.